día martes estamos estudiando la lección número 4 que se titula Defendamos la verdad. Y para este día, martes 23 de abril, el tema que nos corresponde se titula Valor para permanecer firmes. Inclinemos nuestros rostros para orar. Padre bendito que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, te damos gracias por toda tu misericordia y todas las bendiciones inmerecidas que siempre nos das. Señor, ayúdanos a mantenernos firmes en la fe que hemos creído. Ayúdanos a defenderla y a compartirla. En Cristo Jesús oramos. Amén. Y los invito a que abramos nuestras Biblias en Hechos 5, 28 al 32. Y dice así, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñases a ese hombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Aquí se están refiriendo a Pedro y a sus discípulos, porque ellos estaban predicando acerca de Cristo, de su muerte y su resurrección. Ellos habían estado encarcelados y de repente la tumba estaba vacía. El ángel de Jehová los había liberado para que fueran a predicar. Y le dicen, no están en la cárcel, están en la plaza predicando. Y ellos van y quieren prenderlos nuevamente. Pero al ver que la gente los estaba escuchando, lo hacen de una forma más tranquila. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. También el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Qué gran ejemplo el que nos da aquí Pedro, poniendo primero a Dios y su ley y sus mandatos antes que obedecer cualquier mandato humano. Efesios 6, 10 al 12 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tenemos que vestirnos de la armadura de Dios. Hemos estudiado en otras ocasiones cuáles son todos esos implementos para tener la armadura de Dios. Quiero mencionar dos: la fe y la espada, que es la palabra de Dios, que nos ayuda a defendernos contra el hombre, no, contra huestes espirituales de maldad. Y Apocalipsis 3:11, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Hermanos, debemos mantenernos firmes en lo que hemos creído y defenderlo. El Señor ha prometido un galardón para todos aquellos que se mantengan firmes hasta el final. Esa corona representa esa vida eterna que Jesús ha prometido para todos los que nos mantengamos firmes en su verdad. Y dice aquí, ¿qué principio básico se encuentra en estos pasajes que hemos leído? Bueno, el principio básico es que debemos obedecer a Dios antes que a los hombres, que debemos mantenernos firmes en la verdad del Evangelio y defenderlo. Aquí Pedro nos da un ejemplo de que en lugar de someterse a las tradiciones de la Iglesia romana, estos hombres y mujeres de fe tuvieron el valor de defender los valores de la palabra de Dios. Esta semana vamos a estudiar a varios personajes que sacrificaron incluso no solo sus recursos, sino que también su vida por defender a la palabra de Dios. Pero hoy nos toca estudiar acerca de los valdenses. Para entrar en contexto, este grupo de personas vivió en la época de la Inquisición, y aquí quiero hacer una diferenciación en tres. Está la Inquisición medieval, que se originó a finales del siglo XII y se consolidó en el siglo XIII. La Inquisición española,
que se originó en el siglo XV y se consolidó y terminó en el siglo XVIII, específicamente entre los años 1478 y 1792, y la Inquisición romana, que se consolidó en el siglo XVI. Los personajes que vamos a hablar esta mañana se ubican en la Inquisición medieval. ¿Cómo se originaron? Existió allá por el siglo XII un personaje que era un terrateniente rico llamado Pedro Baldo. Este hombre era un fiel católico y quería estudiar las escrituras, pero no era permitido. Para esa época en que vivió Pedro Baldo también existió Francisco de Asís. Y los dos se presentaron ante el Papa de esa época para pedirle permiso de estudiar las escrituras. El Papa les concedió el permiso y fue así como ambos tuvieron la oportunidad de escudriñar las escrituras. Francisco de Asís se mantuvo en la línea de la religión católica, pero Pedro Baldo encontró en la palabra de Dios que habían ciertas discrepancias de esa época, como por ejemplo, el perdón de pecados es por gracia y quien lo da es Jesucristo. Entonces, ese y otras cosas que él encontró en la palabra de Dios fueron del Papa para expresárselas y exponérselas. Le dijo acerca de las indulgencias que eran compradas. O sea, uno compraba el perdón de pecados. Eso estaba en contra de la palabra de Dios que decía que el perdón era por gracia. Pero el Papa no le tomó a bien a Pedro Baldo estas sugerencias y le prohibió que predicara esto que él había encontrado en la palabra. Pedro Baldo no dejó de predicarlo, entonces fue expulsado de la Iglesia Católica y perseguido, por lo que él, con todos sus seguidores, tuvo que huir a las montañas y se instaló en las montañas de Piamonte, que están ubicadas al sur de Francia y norte de Italia. Desde allí siguieron ellos, estudiando la palabra de Dios. Incluso dice que los valdenses fueron uno de los primeros grupos en disponer de la Biblia en su propio idioma. Jean Leger, copista valdense de la Biblia, escribió un conmovedor relato de su trabajo de copia manual de la Biblia que contiene información de primera mano sobre su trabajo, incluyendo dibujos. Qué admirable lo que hicieron estas personas. Sacrificaron todo lo que tenían y se fueron a seguir estudiando la palabra de Dios. Y no solo la estudiaban, sino que también evangelizaban, porque dice que iban a las ciudades como comerciantes o como estudiantes, y muchos de ellos, para poder compartirla, memorizaban grandes porciones de la Biblia, y otros escribían y escondían lo que habían escrito en su ropa, y cuando ellos veían a una persona que podía estar dispuesta a escuchar el evangelio, se la compartían. Así mantuvieron la verdad, así mantuvieron firme y levantado el estandarte de la verdad. Muchos de ellos murieron por esta causa, pero jugaron un papel muy importante en la historia porque no solo perseveraron en la verdad, copiaron la Biblia en su idioma, sino que también hicieron la gran comisión de compartir el evangelio eterno con todo aquel que lo necesitaba. Qué gran ejemplo tenemos por seguir. Es mi oración que nosotros escudriñemos las Escrituras y compartamos estas verdades del evangelio, no importando las consecuencias, porque nosotros debemos tener la mirada puesta en Jesucristo y no en las cosas de esta tierra. Bendecido martes.